tenemos una viga a flexión. Debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando con vigas, sí, con mucho gusto. Al finalizar esta clase lo vemos. Claro. Bien, cuando nosotros estamos trabajando en vigas, recuérdense que tenemos dos opciones para poder trabajar lo que son mis sentidos de inercia en su sentido fuerte, ¿sí? O si ustedes bien se recordarán, pues digamos que de este perfil que nosotros tenemos acá, si nombramos los ejes tal como aparece en tal como aparece en la hoja de SC, esto sería el eje X y aquí pues a lo largo aparece un eje Y. Bueno, solo que vertical, ¿verdad? Ustedes no torcido. Eh, el radio de giro sobre X, ¿eh? Digamos que esa oposición a este sentido de rotación es mejor, es mucho más fuerte, ¿no? Entonces es de esperarse que cuando nosotros ubiquemos alguna viga, siempre lo hagamos aprovechando su geometría, es decir, en el lado más fuerte. En algún momento, cuando nosotros veíamos, por ejemplo, cargas o chequeos de piezas o elementos a compresión, cuando tenemos que revisar la esbeltez o la compacidad, a veces utilizábamos nosotros el módulo de sección más pequeño, ¿sí? Y eso nos iba a dar idea de en dónde podía llegar a cambiar el perfil. En cambio, cuando nosotros tenemos una viga, nosotros recordemos que definimos en qué sentido va a cargar. Por lo tanto, acá no debemos de tener en... Si por ejemplo yo voy a utilizar esta viga que aparece como 14 por... No, tal vez no pesa 14 por 53. ¿Sí? Digamos que el radio de giro, justamente acá, comparar 5.89 contra 1.92 eh, es muchísimo más crítico, ¿sí? Si lo estamos revisando a corrección. Pero si nosotros colocamos esta viga tal cual se ve en la imagen, eh, no debemos de irnos en ese criterio. Bueno, a sabiendas de eso, les menciono porque cuando nosotros extraemos la información de todo ¿cómo se llama? De todo la hoja de la base de datos de AICC, eh, en este caso vamos a aplicar a una viga 16 por 40, ¿sí? Pues estamos indicando que tenemos una longitud de 7.5, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros la vamos a dividir en tres tramos iguales, tramo uno, 2, 3, cada tramo sin arrastrar, recuérdense que en la diapositiva nosotros hablábamos de una L sub B, que es longitud sin arrastrar, ¿ya? Esta, precisamente, longitud no arrastrable. Pueden ser 2 puntos, 3, 1 en la longitud de la viga, puede que no tenga, por ejemplo, si nosotros vamos así para identificar bien este concepto. Veamos un par de ejemplos. ¿Qué significa eso de longitud no arrastrada? Es que no recuerdo si con ustedes ya vi estos puntos, pero vamos a ver. Por ejemplo, veamos un edificio, un hospital. Bien, ese es un hospital nacional. Ahorita se está montando, de hecho. En este tipo de proyectos, bueno, van a notar ustedes que la perfilería en obras esenciales, como bien saben ustedes, está además, pues, pero tiene quirófanos y demás, por lo tanto, pues, es esencial, ¿no? Pero vean lo siguiente. Por ejemplo, si yo estoy indicando acá que tengo, vamos a navegar un poquito aquí dentro de todo este entramado también estados de, ¿cómo es que se puede hacer aquí? Un segundo. Este no es no, no. Proyecciones en el espacio.
Bueno, lo que hacemos aquí, voy a hacer un corte. La receta. Ok. Veamos veamos esta planta. No, ok, ahí estamos. Pues, ¿qué es lo que sucede con esta viga en color verde? Uy, perdón. De hecho, creo que la corté antes. Bueno, enfoquémonos en esta viga. Aquí tenemos nosotros una 24 por 94, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Si nosotros aislamos esta pieza, nosotros tenemos una viga que básicamente tiene una longitud de 8.82 metros. ¿Sí? Si digamos nosotros estamos analizando esta sección como una viga, cabalmente para el ejemplo que estamos trabajando. ¿Sí? Ahí está. Ah, bueno. Asumamos de que esto es un apoyo simple, ¿no? O empotrado, cualquier condición de apoyo en sus fronteras. Los 8.83 metros vienen a ser longitud sin arrastrar, ¿ya? Si es de que fuera ese caso. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos el escenario realista en el cual 8.83? ¿Qué pasa si tenemos todas las piezas aquí? Vamos a ver. Este visor no es tan... Creo que hubiera elegido algún visor no tan pesado ustedes. Bueno, ahí estamos, ahí está. Esta es la viga. Tiene mucha información este modelo, eso es lo que pasa. Ahí está. Justamente la que estábamos revisando hace un momento, 8.83 por. Esta misma viga, ¿sí? Y por favor traten de enfocar su visual hacia este elemento. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que acá voy a seleccionar estos elementos, también la columna. Vamos a ver si se lo voy a ver a ustedes. Digamos que ahorita uniones y demás, eso todavía no. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos una viga dentro de un marco, es parte del marco que permite la resistencia a fuerzas laterales. ¿Sí? Y cuando nosotros vemos este tipo de características y hablamos de longitudes no registradas, para esta viga específica, lo que tendríamos que hacer es, bueno, vamos a partir de que cada porción de estas es una LB. ¿Sí? Vamos teniendo LB, 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 etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá si nosotros sacáramos medidas, miren, estas medidas son aproximadas, aquí más o menos lo estamos haciendo al 8.83, sí. Digamos que si estas fueran proporcionales, que más o menos le van llegando a que están distribuidas equitativamente, 2. Casi 2 y 8.8, está más o menos relacionado ahí a lo que debería de ir. ¿Sí? Una longitud completa dividido 4. Bueno, entonces acá, eh, cada apoyo que nosotros tendremos precisamente para nuestra viga, aquí, pues ya ustedes en el modelo real, que ahorita lo ocultamos para no estar estorbando ahí con tanta información, tendremos entonces acá justamente apoyos que van siendo en forma de placas o demás. Y lo que hace es de que si nosotros no tuviéramos estas 6 vigas que llegan a conectarse a ella,
Básicamente, cuando esta viga principal trata de deflectar, lo que puede llegar a ocurrir es de que por la longitud no arrastrada tan larga, esto podría llegar a pandear de tal manera que, por ejemplo, si nosotros revisamos esto a nivel de sección transversal, ¿qué podría suceder? Justamente acá, la viga puede llegar a cabecear o a deformarse de tal manera que este patín podría llegar a inclinarse a alguno de sus lados cuando esté deformándose. Por alguna imperfección de fabricación del elemento de molino, alguna mala distribución de cargas, cualquier efecto podría llegar a ocurrir. Entonces, ese pandeo es de lo que hablábamos cuando revisábamos la gráfica, precisamente. Cuando nosotros tenemos longitudes no registradas que van empezando a crecer mucho, el comportamiento de falla va a evitar que nosotros tengamos una capacidad muy resistente a momento. Y eso es porque precisamente no se da una buena distribución en nuestras fibras superiores para compresión e inferiores para tensión. Eh, Simplemente no puede alcanzar este equilibrio la viga porque antes se deforma hacia un lateral. Si llega a suceder este tipo de efectos, lamentablemente no pasamos ni siquiera del inciso A, ¿ya? Porque antes la figura perdió su... eh, antes antes de poder llegar a ese punto, ya la figura habría encontrado una deformación. Entonces, lo que nosotros hacemos generalmente es tratar de identificar una longitud que sea acorde, ¿sí? Que permita el desarrollo eh, adecuado y pueda llegar a alcanzar ese momento de plastificación, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tendremos acá es tratar de buscar que nuestra viga esté bastante bien arrastrada, ¿sí? Eh, en este curso en realidad no es que vayamos a ver modelos de ITAPS o similar, pero les voy a mostrar un par de ejemplos también prácticos desde el punto de vista del cálculo, ¿sí? Y resultados obtenidos. ¿Cómo preguntan cómo se considera LB si la viga que arrastra está en uno solo de los lados? Ah, ya, por ejemplo, que no estuvieran estas, digamos. ¿Se refiere a eso? Y... Ok, vale, miren pues. Si está de esta manera, igual el arrastre eh, evita que la viga cabecee. Funciona. Pero lo que sí es de que para tratar de contrarrestar ese efecto que está en los dos lados, normalmente quien se ve un poco más esforzado es la unión. ¿A qué me refiero? Cuando usted, tal vez no voy a mostrar ahorita todo, cuando vuelva a mostrar todas las placas, la placa que está aquí, si no mal recuerdo, es de 3/4 o de media. Esas placas, para tratar de evitar que la viga cabecee, sí deben de llevar un rigidizante en la parte, o un atiesador en la contraparte, ya que si no, ahí sí solo usted la está arrastrando en uno de los sentidos nada más, ¿verdad? Pero se puede hacer, ahí no pasa nada. ¿Y qué pasa si la viga que se arrastra? No. ¿Qué pasa si la viga que arrastra tiene un peralte bastante menor que la viga arrastrada? Por ejemplo, que sea un peralte de la mitad o un tercio de la altura. No, esa es una excelente pregunta. Buenísima pregunta. De hecho, acá, si se dan cuenta ustedes, nosotros tenemos una... ¿dónde se saca esto? Permítame ustedes. Este programa... Aquí, sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una 24 por 94, ¿sí? Ahorita le contesto. Y acá tenemos una 16 por 31. 24 contra 16. Es decir, estamos ¿qué? Cubriendo 2/3 del peralte contra la otra, más o menos, ¿verdad? Generalmente, cuando usted supera la mitad del peralte,
Esto es algo que no está escrito en libros, o sea, es algo que es un criterio, ¿sí? Pero generalmente cuando usted de la viga grande, si digamos, esta fuera la mitad, normalmente si usted coloca aquí un perfil, ¿sí? Que está por debajo de la mitad, o como usted dice, un tercio, por ejemplo. Normalmente quien se ve arrostrado es solo el patín superior. Es decir, la viga puede cabecear en este patín. El patín de abajo sí tiene libertad de hacer esto. En cambio, cuando andamos de la mitad, perdón, de arriba de la mitad, o pasamos la mitad, es decir, que el perfil estuviera, pues sí, digamos, a los 2 tercios o similar, ya la restricción que se da en el patín inferior, de ese cabeceo, ese desplazamiento, o ese pandeo en realidad, o sea, la palabra técnica es un pandeo lateral, ¿verdad? De la viga principal, se ve reducida, ¿sí? ¿Qué sería lo mejor? Pues que tuviera la restricción desde el patín superior hasta el patín inferior. Tendría que ser el mismo peralte. Pero entonces ahí nosotros empezamos a dejar, a descuidar, mejor dicho, el hecho de que sea un modelo o un diseño, eh, permíteme. ¿Dónde es esto? Ahí estamos. Empezamos a descuidar de que sea un modelo, un diseño un poquito más eficiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer? A sabiendas de que eso puede llegar a ocurrir, nosotros trataremos, en la mayoría de los casos, vean ustedes acá, la viga de 8.83 metros, ahora un poco transparente por ahí, está dispuesta de la siguiente forma. Vean ustedes que las placas o las banderas, como normalmente le llamamos, están soldadas desde la parte superior, es decir, desde acá. Aquí están soldadas a la viga principal, pues, en todo este desarrollo y en esta parte inferior, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es de que, ok, no estamos consiguiendo toda la longitud, o todo el peralte, mejor dicho, arrastrado, pero estamos generando un efecto en el cual sí se rigidez considerablemente la viga principal, ¿ya? Bueno, entonces, otros detalles. Normalmente los elementos que van a arrastrar, como lo que evitan es un desplazamiento de toda la sección. Digamos que nosotros lo que estamos tratando acá de hacer es, permítame, eh, lo que trata de hacer es evitar que esta viga pudiera desplazar en este sentido o en este, ¿sí? En cualquiera de esos dos. Yo trato de evitar que mi viga cuando está siendo cargada tenga este efecto o ese desplazamiento, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, esta porque ya la moví, pero voy a descender un nivel. Quedémonos con esta que tenemos acá abajo. Si se dan cuenta, este tipo de conexiones que en realidad se ven en el siguiente curso, y para que ya lleven la idea, con la ubicación solamente de 4 pernos, de si no se mal son de una pulgada, dispuestos en línea vertical, lo que están garantizando es la transmisión solamente de cargas verticales, es decir, que estas vigas solo transmiten corte a la viga principal, ¿ya? Entonces, nunca se conectan los patines como tal. Si vemos acá, y aprovechando el nivel de detalle de este modelo, generalmente aquí yo creo, vamos a ver, por los espesores se dejan alrededor de 5, alrededor de 5 milímetros aquí no sé si acote bien, pero tenemos un centímetro más o menos de separación. O sea, con esa separación no hay una transmisión de fuerzas de patín a patín. Y lo mismo sucede en el otro caso. Ven que acá también está separada la pieza. Entonces, muchas veces no se trata de que, ok, voy a rostrar mi viga y yo tengo que soldar completamente mi pieza, porque eso más que ayudar puede transmitirle el momento a la viga.
Y digamos que estas viguetas o las vigas secundarias, muchas veces con que ustedes solo transmitan reacciones verticales por corte, digamos, a la viga principal, es más que suficiente. ¿Se pueden? Sí, ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden hacer, miren, sabiendo y conociendo todo esto, ustedes pueden transmitir los esfuerzos que quieran. Pero el problema está en que muchas veces eso no es necesario. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven una... si ustedes ven patines de una vigueta soldadas a la viga principal, o fue mal ejecutado, o fue ejecutado sin supervisión, o bueno, tal vez es una viga que sí necesitan que transmitan movimiento, pero es raro que pase. ¿Y por qué les digo que es raro? Porque normalmente cuando nosotros necesitamos arrastrar patines superiores, y es aquí donde entra la ventaja de la losa cero. Fíjense ustedes que la losa cero funciona de una manera excelente arrastrando todos los patines. Digamos que cuando ustedes funden un interpiso, todos los patines quedan garantizados y restringidos. ¿Sí? Digamos que cuando nosotros tenemos este efecto, de hecho voy a utilizar este, solo que aquí pues no aparece el detalle del troquel, ¿verdad? De la lámina de los aceros. Pero recordemos que a flexión, una flexión debido a cargas gravitacionales de arriba hacia abajo, va a tener el patín superior de las vigas o viguetas a compresión. ¿Sí? Eso es un hecho. Entonces ahí es donde la luz acero entra y gana un montón de protagonismo y una eficiencia bastante alta. Porque si yo tengo esfuerzos a compresión, entonces le pasamos esos esfuerzos a compresión a quien mejor resiste la compresión, el concreto. ¿Sí? Y por ello, pues bueno, si no está mal, ya platicamos un poquito acerca de los pasadores de corte y otros temas. Si no, me dicen, por favor, es que justo a la par de esta clase estoy dando otra y a veces creo me salto por uno que otro tema. Bueno, el detalle es de que acá, cuando nosotros permitimos que los esfuerzos de compresión queden en el concreto, ganamos varias ventajas. Una de ellas es la compresión está bastante bien controlada, está en el concreto. Es un material que a compresión eh, resiste muy bien. ¿Sí? Y ese con, pero bueno, también resulta ser pesado y hay que controlar ahí el tema de la formaleta y demás, pero bien controlado, la losa acero o el steel deck podría incluso llegar a tener beneficios en obra, como ya platicamos, omitir la formaleta y demás, ¿verdad? Entonces, normalmente quienes van a quedar libres son los patines inferiores. Muchas veces se busca hacer detalles parecidos a estos. Cuando son vigas muy perantadas, ok, decimos, bueno, el patín superior ya está controlado. ¿Por qué se está ¿cómo se llama? Con el entrepiso? Entonces ahí digamos que se controla bastante bien el tema del pandeo. Y recuérdense, miren, es que esto es bien importante. Cuando nosotros vimos tensión, es este. Es este. No, vamos a ver acá. Cuando nosotros vemos tensión, no importa la longitud de la pieza, ¿sí? O sea, digamos que la ecuación en realidad es solo un área efectiva. Y por lo único que la afectábamos era por presencia de agujeros. Es decir, que si yo tengo una pieza que está a tensión, no me importa cuánto mida. En longitud, pues, hablando de la longitud de una viga, por ejemplo, o una breza, o una rostra. En cambio, cuando yo tengo compresión, ahí sí uno de los factores para determinar, por ejemplo, la carga crítica, miren ustedes, es la longitud del miembro. A ver, entonces, aquí algo importante. ¿Por qué no es entonces tan importante o por qué es de que de alguna manera
hablando de la respuesta que va a tener el comportamiento de la viga flexión, y por qué les decía yo que, bueno, con que esté arrostrado de la mitad hacia arriba está bien cubierto, es de que cuando ustedes tienen sistemas de interpiso, recordemos que del eje neutro hacia arriba está compresión, y a compresión sí importa la longitud, atención. Entonces es por eso que normalmente las viguetas o las vigas tratan de arrostrar lo más superior que se pueda. Y si tienen una de los acero, que al final de cuentas es todo esto, veamos, por aquí hay una distribución de los aceros, si no estoy mal, aquí está. Sí, aquí está. Bueno, vamos a ponerla transparente, creo. Eh, es esta y esta. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que digamos que a esta viga que tenemos nosotros en amarillo y estas dos azules, esa lámina que aparece como transparente va a estar fundida de concreto, va a tener sus pasadores de corte. Este modelo ahí no, todavía no los tenía, ¿sí? Pero lo que es compresión, donde sabemos que sí afecta la longitud, está restringido, está totalmente arrastrado. Entonces es por eso que trataremos solo de enfocarnos en el arriostre que puede llegar a conseguir alguna viga, tal y como aparece en el ejemplo acá. O sea, ¿se afecta? Eh, sí afecta, pero digamos que la cantidad que va a arrostrar, especialmente en entrepisos, no es un punto que pueda marcar alguna diferencia considerable. ¿Ya? Entonces, con que nosotros arrastremos la pieza, por lo menos a la mitad, estamos cubiertos. ¿Ya? ¿Y qué criterios se puede o qué puntos de vista se podrían tomar en cuenta? Pues hay muchos, en realidad es un tanto ahí parte de qué tanto ustedes quieren controlar una viga. ¿Sí? Por ejemplo, acá, miren lo siguiente. Este es un pequeño modelo que algunas veces utilizo para explicar. Ya lo he ido ajustando tanto que no me he dado cuenta que le cambié perfiles ahí. Seguramente lo hice en una explicación. Bueno, entonces, bueno, ¿qué sucede por acá? Vamos a ver este lado. Vamos a ver qué lo digo. Aquí hay un sistema de marcos bastante sencillo. Que, eh, que cuando se corre, de hecho aquí ya está analizado. Yo recuerdo que con ustedes ya había visto este, pero bueno, si no fue así, no pasa nada. Vamos a asumir que no está en sismicidad, porque todavía no. Mm, mm, mm. Mientras termina de correr, perdón, aquí me salté un punto que era algo que les decía. Otros detalles que se pueden utilizar para ilustrar también pueden ser como estas tijeras o cruces, o son estos elementos, el inciso F, ¿sí? Soporte lateral por miembros diagonales en forma de cruz de San Andrés, le llaman en algunos lugares, o libros de texto. Y lo que hacen, esto se utiliza mucho en puentes, ¿sí? Esto se usa bastante, bastante en puentes. Por ejemplo, acá, Puente Jícaro. Yo recordaba que ya lo habíamos visto. Por ejemplo, vean acá, estas ya son vigas muy peraltadas, son de como de 1,70 m, creo. Am, pero digamos que tener una viga tan peraltada como Arriostre, bueno, primero va a ser muy caro, segundo es mucho peso. Eh, de la mano. Una punto, como esa medida sale un poco desfasada, pero
Sí, más o menos 1.60, 1.70. Sí, porque no estoy tomando los patines aquí. En fin, tener una viga igual de peraltada puede ser complicado. Por ejemplo, a veces lo que yo hago en algunos puentes es de que utilizo dos de estas y evito hacer la cruz. Entonces, coloco cordón superior con perfiles channel o perfil W pequeñito, perfiles de 8 o 10 pulgadas, 12. Y así como lo coloco arriba, lo coloco en la parte inferior. Y eso, pues, también arrastra de patín superior a patín superior y igual los inferiores, ¿verdad? Es decir, dos elementos aquí horizontales donde está el cursor y este que sí se logra ver acá y evito tener la diagonal esta. Porque muchas veces esas diagonales, cuando son angulares, si la separación de las vigas es muy alta, ahorita le doy la palabra, si el peralte es muy grande, lo que genera es de que a veces estos elementos de arriostre tienden a ser muy largos y uno necesita un angular muy grueso y a la larga termina pesando más, ¿verdad? Eh, Alguien creo que había levantado la mano. Sí, era yo. Es ¿Sí? que justamente quería preguntarle, Inge, si está normada esta forma de arreostre, digamos, o si la norma únicamente dice pues que hay que arreostrar, pero no nos indica cómo. Ahorita le vamos a ver. Arriostres, eso es... No, fíjese que no está en la 360, sino que está en una guía de diseño. Esa es solo recomendaciones. Solo, permítame. Dicen las dos opciones, ¿verdad? Ellos, Sí, fíjese que depende de qué tanto momento tiene. Lo que pasa, pero tal vez eso sí. Es que dejé de grabar para que no hubieran después de muerto ahí, pero Recording in progress. ¿qué diferencia hay entre elementos como vigas o placas o contra estos? Em, Generalmente, si se da cuenta usted acá, estas piezas tienen estamos, muchos más arrastres porque la longitud de la viga es considerablemente más grande. De hecho, esta tiene longitud, no, tiene 8.6 también, pero tiene uno 2 3 4 5 apoyos, o sea que la LB es 8.8 dividido 5, ¿verdad? Dividido 6 sería 2 3 4 5 6, sí. Entonces, normalmente cuando usted tiene elementos muy largos y necesita el arrastre más seguido, eh, utilizar este tipo de cruces resulta ser elementos más livianos. No le carga a usted tanto peso a la viga. En cambio, si acá tuviéramos aquellos perfiles W16, eh, pues distribuidos más cercanos, ¿verdad? Tiende a generar mucho peso. Pero luego que eso es también por la demanda que usted pudiera llegar a tener. Esto es una optimización. En lo personal, les soy sincero, esta no mucho me gusta utilizarla por varios factores. Y uno de ellos es de que muchas veces hacen esto. Este tornillito ahí, no me lo van a creer, pero un solo tornillo puede cambiarle el comportamiento a todo el angular. Eh, Además de que como un angular hay que tirarlo para un lado y el otro hay que desarrollarlo hacia el lado contrario para que obviamente pues, no topen. También a veces genera excentricidades aquí en las plaquitas, porque digamos que esta placa en azul queda agarrada en la parte superior por la izquierda y del lado derecho, perdón, en la parte inferior del lado derecho. Es mínimo en realidad, pero es un buen efecto para controlar sobre todo formaciones mínimas. Lo que sí es de que acá, a esta viga, eh, si no tiene algún tipo de entrepiso, enhorabuena, o sea, ella solo sirve para recibir un arrastre. Pero si aquí hubiera continuidad del entrepiso, estas también deberían de tenerlo, ¿verdad? Porque digamos que estas, si no tienen nada a su par, si, ojalá que sea un pozo de luz o similar, pues, porque si no, no tiene nada. Pero más que todo es por el peso. Ya si uno mira que la resistencia es considerablemente grande, si hay que meterle sus piezas como estas.
Eso sería. Y solo aprovechando aquí esta vista, algunas veces pueden llegar a tener este tipo de efectos si lo que aportan a nivel de carga cortante, estas dos, es mínimo. Casi nunca hay un efecto de torsión local acá. En cambio, si las cargas ya son muy grandes, siempre hay que revisar qué sucede con la viga en estos puntos. Y normalmente eso se los dan a detalle los programas de diseño, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, he hecho otra pregunta. No sé si por ahí les contesto. Ok. Entonces, miren, pues, por ejemplo, hablemos de vigas. Voy a ir al nivel 1. Ahí está. Aquí yo tengo longitudes de 6 metros. ¿Sí? Tengo una viga, digamos, esta del eje 3, 16 por 31. Miren acá. La viga está esforzada por combinaciones de esas que ITAPS nos genera automáticas. Les muevo de los detalles. Yo lo que tengo es esto. Sección 16 por 31 ensayada, longitud de 6. Tipo de análisis LRFD. Análisis directo. Hay un análisis que es directo y otro que es un aproximado. Generalmente toda la norma ISS pone este como primer lugar. El otro también se puede dar. Probablemente veamos cómo analizar estos sistemas con el otro método en el siguiente curso. Análisis de segundo orden como los efectos de P-delta, por ejemplo. Características, vamos a ver, parámetros sísmicos. Esta R de 8 me da mis dudas. Bueno, es que este modelo todavía no estaba bien calibrado, ajustado, pero esto siempre presten atención. Pero vamos a la parte de la flexión, ¿sí? Solo ahí introduciéndoles un poquito en el tema. Miren, pues, acá tenemos cargas axiales, ¿ok? Ahí estamos bien. Pero enfoquémonos en los parámetros para pandeo lateral torsional, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Eh, dense cuenta ustedes que la longitud sub índice LTB aparece como 0.25. ¿De dónde sale eso? Porque acá, solo voy a quitar esto de aquí para que no nos estorbe. Voy a sacar el cuadro. Aquí está. El LTB aparece como 0.25. ¿A qué se refiere? Fíjense ustedes que esta viga que está resaltada allí, que está parpadeante, justamente tiene acá, de toda su longitud, en color rojo, un arreostre. Acá, otro de este lado, perdón, vamos a ver, sería 1, 2, 3 arreostres centrales. Vamos a borrar los que no son. Y con esos arreostres, si son 3, la longitud no arreostrada se dividiría en los espacios, ¿no? Que son 4. Entonces, por eso es de que la característica que muestra ITAPS es esa, que la longitud no arrastrada es de 4. ¿Ya? Entonces, aparece también un factor K y un valor C sub B. El valor C sub B, si ustedes se recordarán, eh, el valor C sub B es este. ¿Sí? Entonces, para el ejemplo que tenemos en ITAPS, aparece un valor de 1.697.
Y es cabalmente, estos valores el programa los saca en automático, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber de dónde salen. ¿Bien? Y precisamente por eso es el ejemplo. Porque el ejemplo aquí toma una viga sencilla, simple, dividida en tres porciones. Y ahorita vamos a regresar a eso, solo les voy a terminar de explicar acá. Si ustedes se fijan, por lo menos estos son los parámetros que de manera automática interpreta el programa. ¿Mm? Ahorita no sé que vamos a utilizar el programa, pero para que ustedes sepan por qué. Ahora, ¿qué pasará si, por ejemplo, yo genero acá, solo va a ser esto rapidito. Digamos, por ejemplo, pues le voy a quitar estas vigas. Vamos aquí. Ahora volvamos a correr el modelo. Vamos a ver si me algo cambio. Entonces, miren, ahora la L que teníamos originalmente como punto 25, se recordarán ustedes, aparece como punto 5. Y es porque, para empezar, quedó mal distribuida el arreostre. Obviamente yo solo lo eliminé como tal, pues no, o sea, no volví a distribuir bien como Dios manda, ¿verdad? Pero estos factores, y miren el valor C sub B. A ver, ¿de cuánto era antes? ¿Quién se acuerda? Correcto, Byron. Y ahora ya no subió a 2.20 casi. Pasó de 1.697 a 2.20. Bueno, entonces, ¿qué con todo esto? Que cuando nosotros empezamos a modificar los parámetros, podemos afectar considerablemente nuestra viga. Pero, ¿y qué tanto puede afectar eso? Bueno, imaginemos entonces la viga que estaba a un 70% de su capacidad. O si se conoce en el semáforo de ITAPS, pues estaba en amarillo. O sea, no estaba ni mal ni tan bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ahora la analizamos y, bueno, no sé exactamente qué cargas tenía esto, fue un modelo que, sí, no, pues, ya ni me acuerdo qué cargas tenía aquí, pero a ver, veamos qué pasa con la viga. Vamos a ver acá. Esa viga que originalmente estaba trabajando un 70% de su capacidad, ahora está trabajando un 82%. ¿Sí? ¿Logran ver la diferencia? ¿Alguien que no lo haya visto ahí qué pasó? Eh, Pero lo más importante, vean esto. Está trabajando con una LB, perdón, ahí está, una LB de .94. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ya en la realidad no es de que haya una longitud 100% neta, pues no arrastrar, porque normalmente los nodos aportan un pequeño porcentaje y de hecho se le conoce como rigidez del nodo. Eso lo vemos en el siguiente curso. Dependiendo de cómo configuremos esa rigidez en los nodos, así es como se ve afectado esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes teníamos nosotros un ratio de 0.70, o sea, un 70% de la capacidad de esa vía. Es probable que haya que revisar igual las deformaciones, las deflexiones, un montón de una serie de cosas ahí, pero por lo menos la relación demanda-capacidad me subió 10%, ¿sí? Por no registrarla. En muchos casos no pasa nada. O sea, así como estos, que yo creo que las cargas son bajas, por eso es de que no se ve reflejado tanto. En otros, que es la mayoría, se vuelve crítico o la viga falla. No resiste la capacidad que necesita. Y eso que aquí no lo estamos revisando que aguante un momento plástico, pues. O sea, eso seguramente ni siquiera lo hubiera aguantado. Aunque también les digo, 16 pulgadas y 6 metros no es una gran demanda también. O sea, esa la aguanta muy bien la viga, ¿verdad? Pero ya el factor CB nos subió. Estábamos en 1.6 y ahora ya andamos en 2.28 y en la versión anterior andábamos en 2.19, ¿cierto? Entonces ya empezamos a tener un efecto muy parecido
a este, ¿sí? 2.27. ¿Sí? A ver, se lo vuelvo a poner, 2.278. Y ahora acá en la tabla tenemos casi un escenario tipo C, ¿verdad? Donde hay un momento en la base y un en final, y la longitud no reostrada es igual a la longitud completa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que mientras menos esté arrostrada nuestra viga, más se puede ver afectada por este tipo de parámetros, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar eso por ahí. Ya vieron ustedes que si no la arrastramos, se nos puede volver crítica. ¿Y cómo calculamos eso? Para eso es esta hoja de cálculo. En este ejemplo tenemos una viga simplemente apoyada, tenemos dos arriostres al centro y justamente en esos dos puntos está cayendo una carga cortante. Este efecto del ejemplo que estamos viendo, de hecho es muy parecido a lo que tenemos acá. Digamos que así como esta viga que les selecciono ahora, esta podríamos decir que tiene tres arriostres, ¿sí? Y justamente cada viga de estas moradas y de cada una de estas azules, perdón, le va a transmitir una reacción, porque estas están apoyadas simplemente. Entonces normalmente estas le transmiten una reacción justamente en el punto a la viga que está seleccionada ahorita, la que es una... ¿qué? Um, es esta viga 24 por 94. Sí, 24 por 94. Es una viga pesada. ¿Sí? Comercialmente, más de unas 50, 60 libras ya acá en Guatemala lo clasificamos como pesado. En otros países no, pero digamos que no son muy comerciales, eso es lo que pasa. Eh, entonces, ¿qué tenemos en este caso? Eh, Mucho peralte, vigas grandes, y si regresamos aquí a la idealización, bueno, saquemos un diagrama de momento. Para refrescarles un poco ahí, si yo tuviera un diagrama de corte acá, ¿cómo sería? Bueno, pues aquí la reacción me genera un efecto vertical de este tipo, ¿verdad? Y este también. Eh, Mantengo una línea constante, pues no tengo algún cambio. Aquí probablemente baje, no sé, estoy asumiendo que más o menos aquí sería algo similar a esto. Y aquí se desplaza y aquí regresa a este punto. ¿Ok? Eh, Precisamente, así es como nosotros pues sacamos nuestros diagramas de corte y también pues por lo mismo hay que sacar el diagrama de momento. Si sacamos el de momento, ahora este sería como el que tenemos en la parte inferior. Tenemos un desarrollo de momento por ser un apoyo simple. En el apoyo no tenemos reacción de momento. Eso es análisis básico para usted. Análisis estructural básico. Conforme vamos avanzando, sí tenemos en el punto de arrastre un incremento de momento y el valor para obtener esto, que pudo haber salido del diagrama de corte, o bueno, también de este diagrama de hecho, es de que vamos a sacar ese momento y se define como la carga P por la longitud que tendríamos en este caso, y cada longitud es L tercios, o sea 2.5 metros. Bueno, aquí tenemos un momento constante, no hay variación y luego pues obviamente va disminuyendo. Y así es como sería la distribución de los momentos en este apartado. Bueno, si nosotros asignamos alguna cantidad de carga, solo por darle un valor, carga viva, hablemos 20 kilonewtons, carga muerta, hablemos de 40. Si asumimos un acero ASTM a 36, sabremos que aproximadamente nos da un FI de 250. Y elasticidad, recuérdense, esta es constante para todos los tipos de acero, no cambia. Y seleccionando una viga 16 por 40, que pues ya ustedes saben aquí cómo buscarlas, la vamos a identificar acá rapidito de este lado. Y digamos que es como que si yo copiara esto, ¿no? Ya extraje los valores, tengo un peralte de 16, un área de 11.8, un BF de 7 y esos valores precisamente aquí los pueden ver.
área de 11.8, peralte de 16 exactos, BF de 7, espesor, inercia, bla, 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 demás valores, ¿verdad? Esos ya los conocemos. Bueno, voy a ir avanzando un poco más rápido por la hora sobre todo. Aquí están los radios de giro calculados. Claramente sobre X es mucho más grande que sobre Y. Y así es como vamos a ubicar la viga. Entonces nosotros lo que hacemos acá, ok, el valor del radio de giro en X va acorde al peralte y así es como ubicamos la viga. Bueno, entonces ahora vamos a lo importante acá. Revisemos siempre con mis tablas, solo que recuérdense, para que, no sé si fue en esta clase, pero alguien la vez pasada no, yo creo que no fueron ustedes, fueron los chicos de la... em, siempre acá en la B4, no, permítame, B4, así aquí es. Recuérdense que esta primera tabla es para, sí, esfuerzos o miembros sujetos a compresión, pero donde el elemento está en una compresión axial. Y la B41.B son las relaciones, los ratios o los lambdas, ¿sí? De elementos a compresión. Ojo, un elemento a compresión no necesariamente va a ser el perfil. Cuidado con eso. Porque el elemento que esté a compresión en una viga sujeta a flexión, como lo indica acá la segunda línea, quiere decir que aquí elementos meramente a compresión van a ser solo esta porción del patín y este pedacito del alma. De ahí para abajo no, porque está una tensión. Si es que mi eje neutro viene para acá, ¿verdad? No sé si alguien va a hacer una consulta. Bueno, Creo que eso no lo habíamos visto la clase pasada, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos columnas que estamos viendo ahorita de lambda, lambda P y lambda R? ya. Sí, aquí es cuando... Esto es la limitante cuando nosotros tenemos elementos compactos, ¿sí? Hablemos de perfiles normalmente, vamos a ver, así como el perfil que tenemos acá. Permítame un segundo. ¿O sabe cómo? ¿Para qué irnos tan lejos? Así como el perfil que estamos analizando ahorita, el perfil 16 por 40, aplicándole las ecuaciones que aparecen por acá, confirmamos que está clasificado dentro de la primera columna porque es un perfil compacto. Ahora, ¿dónde vamos a estar en cuanto a los límites de los otros elementos que son no compactos o son esbeltos? Normalmente esos perfiles que les llaman esbeltos son en la mayoría de casos perfiles muy peraltados de poco peso o perfiles a tres placas. Es decir, que usted los arma. Por ejemplo, eh, vigas de puentes. Acá les decía, teníamos 1,70 m de peralte. Y si uno lo mira aquí a grosso modo, bueno, estos son los rigidizantes, ¿verdad? Pero esta gran placa, ¿sí? De patín, alma y patín, cualquier chequeo que usted le pase le va a clasificar y quedar Ahora como sí, entonces, una es, por ejemplo, si nuestra fricción es compacta, si la relación entre la altura y el grosor está entre 0,38 por la raíz, ¿verdad? Y la otra es si fuera esbelta. sí, correcto. Así es. Ah, ahí estamos viendo. Ahora, sí, claro, con gusto. Ahora bien, en este caso,
nosotros vamos a aplicar, como estamos utilizando una sección de molino, siempre arrancamos con la columna del lado izquierdo. Entonces acá decimos, bueno, para elementos no rigidizados, ¿sí? O sea, el patín, vamos a utilizar la relación de punto 38. Y esto debería de ser mayor a B sobre T. Como el BF que nosotros definimos acá es el de 7 pulgadas, que es el completo, por eso es BF medios, ¿sí? Solo por eso. Multiplicamos por el espesor y esto debería ser inferior a punto 38 de la raíz de elasticidad sobre Fy. El lambda es el límite, no, el lambda, perdón, que está sucediendo en el perfil es de 6.93. Listo. Recuerden que esos valores siempre son adimensionales, ¿sí? Recuerdo que por ahí alguien en el examen me preguntó si se dejaba solo el número, ¿verdad? O demás. Siempre sería esta relación, ¿sí? Y la relación máxima o la permisible, pues ya va a ser la que quede en estas dos columnas que nos preguntaba el compañero. En este caso sería punto 38 de la raíz de elasticidad sobre Fy, que resulta en ser 10.74. Efectivamente, tendremos nosotros un patín compacto, ¿sí? Ahora veamos el alma. El alma no nos queda aquí en los elementos no rigidizados, sino que esa sí nos queda en la siguiente porción de la tabla. Vamos a ver por acá, permítanme. Ahí está. A continuación. Elementos rigidizados. Tenemos un perfil W y tendremos también vamos a tener acá la definición de el límite como un valor de 3.76, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros hacemos el cálculo, vamos a definir los dos valores como el que tiene el perfil equivalente a 44.67 y el máximo, siempre por los 3.76, de 106. Claramente tenemos un alma que se considera como compacto, ¿verdad? O que no esbelta. Siendo esto, entonces nosotros procedemos al siguiente cálculo. Recuérdense que dentro de los requisitos que nosotros tenemos para flexión, debemos de tener en cuenta que la capacidad de flexión está en función de si yo podría llegar a permitir o a tener un pandeo local en patines o en el aire. Entonces, en este caso, como digamos, yo garantizo a través de mi ecuación de la tabla B4.1b que no estoy en ninguna de las dos, digo, ok, entonces si ya solo me queda revisar el pandeo lateral torsional y posteriormente a ello aplicarle un momento plástico, ¿sí? Entonces, el siguiente punto del pandeo lateral, miren que acá dice, si el patín y el alma son compactos, entonces la sección no es esbelta, o sea que tenemos una sección compacta, ¿no? La esbeltez máxima del ala de la viga, uy, aquí creo que, permíteme, esto se me fue, este texto estaba ahí de más. Entonces, en conclusión, la sección 16×40 es compacta, pero recuérdense que la chequeamos con las ecuaciones de la B4.1b. Quiere decir de que esa es para flexión, ¿verdad? Si lo hubiéramos chequeado con los límites de la B4.1 o de la B4.1a, estamos revisando para compresión. Siempre hay que tener cuidado con estas dos tablas porque se parecen pero son diferentes. Diferentes esfuerzos. Bueno, ahora revisemos con cargas. ¿Qué sucede con las cargas? Pues lo que hacemos es, en este caso, las vamos a mayorar. Probablemente en el examen ya estén mayoradas, ¿sí? Si no, pues hay que mayorarlas con la combinación que ahí pudiera indicar.
Y acá tenemos el momento entonces definido. La carga última será la mayor entre la 1 y 2, el mayor as. Solo estamos utilizando dos combinaciones. Si nos quedamos con la 2, definimos que es de 80. Si es de 80, mi momento equivale a 200. ¿Sí? Momento último actuante. Ahora, acá sucede algo importante. Conforme nosotros analicemos cada sección o cada tramo, tramo 1, tramo 2, tramo 3 de la viga, tenemos entonces que tomarle nota a tres puntos importantes que lo que hacen es ajustar la ecuación dependiendo si tenemos una curva, un diagrama triangular, así como este. Normalmente en esta pendiente de momento, efectivamente se saca una relación y lo que se hace es que se sacan tres coordenadas, digamos una en A, una en B y otra en C, para ver hacia dónde va el diagrama de momento. ¿Qué pasará si el diagrama de momento fuera una curva en este sentido, entre la longitud no arrastrada, por ejemplo? El momento en A sería este, el momento en B sería este y el momento en C sería este. Entonces eso nuevamente pues ajusta la ecuación. Por eso es de que son tres puntos los que se necesitan, ¿ya? Y esos tres puntos siempre dentro de la LB se sacan a un tercio cada uno. A un tercio, a dos tercios, no, perdón. Se sacan a cuartos, ¿sí? A un cuarto, a la mitad y a tres cuartos de la longitud. Disculpen. Entonces, cabalmente aquí aparece que el momento A va a ser em, bueno, a un cuarto de la longitud, a la mitad y a tres cuartos. Aquí habría que hacer una relación, una regla de tres, sacar los valores, pero digamos que haciéndolo aquí un poco más sencillo, hablemos de que, porque en realidad aquí le hizo falta a la tabla, pero tengo que ver un cuarto de la longitud. Ahorita corroboramos esto. Ahorita me dio duda que lo estoy viendo, pero bueno. Si yo genero un triángulo, es como está mi diagrama ahorita, él está llegando a 200 en este punto, ¿sí? Y mi longitud es de 7 sobre 2.5, pero 2.5. Ah, no, es 7.5, entonces la L tercios es 2.5. Entonces, háganme un gran favor. Si aquí alcanzo 200 y esto equivale a 2.5, habría que calcular nuevamente el momento en A, el momento en B y el momento en C. ¿Cómo van las longitudes? Pues la longitud de A es igual a, como dijimos, 0.25 de la longitud total, que es 2.5. Sí, estos momentos creo que hay que ajustarlos, no están bien ahí, creo. Ah, no, porque al final se va a eliminar el 2.5, ¿verdad ustedes? A ver, si pueden corroborar con una regla de 3. Creo que sí es lo mismo. Que aquí no aparece la longitud, por eso me llamó la atención, no me acuerdo. Pero creo que ya la eliminé, fue por eso, ¿verdad? 200 es a 2.5 como pues 25% de 2.5, por eso es que se elimina. Bueno, solo para que sepan que no siempre es en este caso porque era triangular, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos un diagrama de momento, que no sé, por alguna razón podría estar, ¿qué les digo yo? Ser curvo, y puedo.
La primera me da simple. ¿Cómo, perdón? 50. Sí, ¿verdad? Gracias. Muy amable. Creo que sí da, ¿verdad? Sí, sí le debería dar. Vamos a ver. Pero ¿qué pasará si, por ejemplo, nuestro diagrama de momentos tuviera alguna curva o no sé, algo ahí? Sí, ahí iría generando variación, ¿verdad? Bueno, sí, yo creo que sí, vamos a estar 50, 100 y 150. Es un triángulo. Se ve ahí la proporción. Ok, solo para dejar claro ese punto, ¿sí? De que no necesariamente siempre va a ser esto. Siempre hay que revisarlo. Muy bien, entonces ya tenemos los momentos. Acá tenemos 50, 100, 150 y aquí abajo llegamos a 200. ¿Ok? Con este angulito queda justo ahí. Y posterior a ello necesito que utilicen ustedes siempre su ecuación que aparece acá. Diapositiva número, ¿qué es esa? La 17. En este caso tenemos lo siguiente. Como ya identificamos el momento en A, el momento en B, el momento en C, miren que acá, si nosotros tenemos el valor de C sub B definido como 12.5 veces el momento máximo. En el ejemplo, el momento máximo es 200. ¿Sí? ¿Por qué aparece como momento máximo? Si por ejemplo, nuevamente es que pues algunos diagramas les pueden variar ustedes, entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Si por ejemplo de mi longitud no arrastrada entre esta X y esta otra, yo tengo un diagrama que va, no sé, de cualquier forma, el momento máximo siempre lo tengo que identificar. Bueno, en este caso digamos L medios. ¿Ya? En el caso del ejemplo que estamos analizando ahorita, el momento máximo se encuentra en el extremo de la longitud no arrastrada, siendo acá donde dice PL sub 3 generando 200. ¿Sí? Entonces miren que acá el momento máximo lo vamos a definir como el momento último, porque estamos analizando el tramo 1 que es igual al tramo 3 y el momento último me da 200. Entonces yo tendría como C sub B, que es el cálculo o el resultado o el número ese que veíamos en ITAPS hace un momento, y este tiene que ser perdón, o el valor de la ecuación, ¿sí? Y no puede ser el valor de 3. Si en algún caso supera, automáticamente hay que tomar el valor de 3. O sea, si esta proporción de momentos me quedara un 5.42, entonces aquí yo debo decir no, aunque sea 5.42, siempre regreso a 3. Por eso es de que acá la condicionante, y si lo hacen en una hoja de Excel o en un MATLAB igual, o donde ustedes quieran, siempre una condicionante donde tome o el valor máximo inferior a 3 o 3, ¿verdad? Pero no puede ser mayor a 3. Entonces, sabiendo de esto, decimos 12.5 el momento máximo. Luego la ecuación nos dice 2.5 de máximo más 3 veces momento en A, más 4 veces momento en B, más 3 veces momento en C. Y de acá es de donde sale el valor de 1.66. Ese valor de 1.66 es el que nosotros tenemos justamente acá. Bueno, aquí solo aparece con dos decimales, 1.67 aproximadamente al segundo, ¿verdad? ¿Y cómo es de que en el centro puede ser 1? Si metiéramos los valores a la ecuación, ¿sí? Yo aquí defino con un subíndice B sub 2, B-2, me da exactamente lo mismo. ¿Sí? 12.5 por 200, que es el momento último, y como yo en A, en B, en C, digamos que si vuelvo a sacar aquí sus respectivas posiciones, aquí sería el momento en A, el momento en B, el momento en C, pero todos valen 200. Todos valen 200.
Aquí la ecuación la hice así, 3 por 200, 4 por 200, 3 por 200, pero como todo tiene 200, lo saco como factor común y digo 12.5 dividido 3 más 4 más 3 me da 10, más 2.5 me da 12.5, 12.5 sobre 12.5 me da 1. Por eso es de que cuando tenemos momentos constantes, el valor de C sub b siempre es 1. ¿Ya? La ecuación. No hay variación. Luego en el tramo 3, como dijimos que es igual al tramo 1, sería el mismo procedimiento, solo que el momento en C se vuelve el A y el A se vuelve C, pero por eso lo da lo mismo, porque siempre se pondera por 3. Pero eso sí, y ojo acá, cuando nosotros tengamos el valor de los 3 C sub B o los que tenga nuestra viga, nosotros tenemos que tomar el mínimo, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay que bajarnos al mínimo? Eh, Porque aunque tengamos una viga completa, recordemos que la longitud no arreostrada no es igual a la longitud libre. La longitud no arreostrada se ve limitada o cortada a cada cierta cantidad de apoyos intermedios. En cambio, la longitud de la viga está apoyada la viga completa sobre valga la redundancia, pues, sus apoyos que pueden ser empotrados, simples, etcétera, etcétera. Pero ellos sí generan una reacción a la viga que mantiene la estabilidad y el equilibrio de la viga. En cambio, los apoyos, los arreostres solo le dan una carga a la viga y evitan que cabecee, pero no es que la sostengan, ¿no? Entonces, por eso es de que utilizamos como valor crítico el valor C sub D más bajo. ¿Mm? Recordamos la gráfica de que cuando nosotros tenemos una longitud no arrastrada, en crecimiento, nuestra capacidad de resistencia a momento, a flexión, empieza a verse comprometida. Y empezamos a tener una disminución, ¿verdad? Esto ya se había explicado en la clase, que yo recuerdo, ¿sí? Sí habíamos visto esta gráfica, ¿verdad? Sí, que sí la habíamos visto. Gracias, muy amable. Ok, va. Entonces, omitimos ahí la explicación y ahora, miren, pues, ahora sí, aquí sí nosotros tenemos que ver, bueno, ya sabemos que tenemos un arreostre y demás, pero tenemos que utilizar o encontrar de las porciones que están no arreostradas hacia dónde puede pandear. Y siempre la viga puede llegar a torcerse, a pandear lateralmente en el sentido débil. Y el sentido débil siempre es sobre el radio de giro en Y. Pero digamos que para definirlo a través de una ecuación y que nos quede programadita en la hoja, vamos a decir nosotros radio de giro en X y radio de giro en Y. De los dos que ustedes se recuerdan, uno era 16 punto algo. No, perdón. 6.63 contra 1.57. Esperen, no son radios, o sea. Ah, sí, es que están pulgadas. Ahí estamos. En centímetros es 3.97. Entonces, indicamos nosotros, ok, tenemos este radio de giro menor que es cabalmente sobre su radio débil y lo que sucede ahí es de que esto nos da la pauta de que justamente sobre ese eje puede llegar a deflectarse. Es lo que se espera. ¿Ya? Calculamos la L sub P, que recuerden ustedes, esa L sub P es la longitud donde nosotros esperamos, ok, de las longitudes no registradas hasta esa dimensión, podría llegar a tener usted una viga sin que tenga que desarrollar una deflexión en el radio de giro débil. Entonces nosotros calculamos esta y nos queda una resultante de L sub P a través de la ecuación de 1.76 por el radio de giro menor
por la raíz de elasticidad sobre Fy. Y esta es la que nos da, es precisamente 1.97 metros, que es la longitud límite de comportamiento plástico. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? Que si la viga por completo tuviera una dimensión equivalente a 1.97 entre sus apoyos, ella podría desarrollar el momento plástico. Tendríamos una viga muy resistente. Eso es a lo que va. Pero, como en este caso, nosotros vamos a hacerle un ajuste a la viga. O sea, vamos a ver, tenemos que revisar, recuérdense, de las limitantes que tenemos nosotros, la viga, o ya sea bien que no nos cumpliera en pandeo local, como ya revisamos esto y sí, procedemos a revisar el momento plástico y el pandeo lateral torsional. Entonces, para el cálculo del momento, el plástico y la tensión crítica que podría llegar a someter a la viga a un pandeo lateral torsional, utilizamos la ecuación de asumiendo que va a desarrollar el 100% de su capacidad, es decir, estamos asumiendo que va a desarrollar un M sub P. ¿Sí? Entonces, para este cálculo, nosotros utilizamos precisamente el valor de el ZX por el FY. Recuérdense que es un acero a 36, 250 megapascales. Y esto nos da un momento plástico aproximado de 300. A ver, aquí entonces ya nosotros nos empezamos a hacer una idea. El momento último andaba en 200 exactos. Y el momento plástico está casi en 300. De igual forma, las cargas que están aplicadas sobre la viga ni siquiera le llegan. O sea, se queda a un 66% de su capacidad, ¿verdad? O sea, pero bueno, es parte de los chequeos que hay que realizar. Ahora tenemos otra ecuación que también está en su diapositiva y esta se le conoce como el momento resistente, pero correspondiente al límite del comportamiento del pandeo lateral torsional inelástico. ¿Ya? Es decir, que cuando nosotros superemos este valor, podríamos tener una repercusión que cabalmente es la condicionante siguiente. Como nosotros tenemos 185, pero nuestro M sub U es de 200, entonces, miren pues, si M sub U es inferior al momento resistente, mantenemos la propuesta, porque no hay ningún problema. Pero como MU es 200 y MR 185, entonces acá es el criterio que ustedes necesitan para decir, ok, hay que arrastrar la viga. ¿Sí? Si el momento último, que en este caso es 200, supera el 185, entonces hay que arrastrar la viga. Bueno, ese es un criterio importante, ¿sí? Que nos puede mandar ¿cómo se llama? A cambiar la distribución de piezas o de arrastre que podríamos tener en nuestra viga, ¿sí? Bueno, en este caso, para poder definir el tema de los arrastres laterales, necesitamos calcular la tensión crítica debida al pandeo lateral torsional elástico. El esfuerzo, si ustedes se recordarán, esta ecuación también está en la diapositiva, aparece como el valor de C sub B. Recuérdense que lo definimos como el más bajito. Acá, igual a 1. Por pi al cuadrado, por elasticidad. Y bueno, toda esta ecuación ya aparece ahí en la diapositiva. La constante torsional desangrante, este valor de J, el valor de C minúscula, perdón, eso lo omití, está justamente acá arriba. Para perfiles W se utiliza el valor de C, C minúscula, perdón, igual a 1, ¿sí? Es una constante.
De hecho, a ver, ujú, miren que acá aparece la ecuación. Corte todavía. Bueno, pensé que estaba ahí, perdón. Esta es una constante en realidad. ¿Dónde puede cambiar? Y dónde es inferior a la unidad cuando tenemos perfiles angulares o TES, es decir, perfiles W cortados a la mitad, ¿verdad? Pero de lo contrario, para perfiles W siempre estaremos en valores de C minúscula iguales a 1. Si introducimos esto a la ecuación, nos queda un valor de 5.96 metros. Esa es la longitud límite del comportamiento lateral torsional inelástico. Nuevamente recordemos, permítame, quiero ver acá, creo que ahí estamos. Va. Ahora acá, con la obtención de esta longitud R, lo que vamos a hacer es de que la traemos y podemos con esas diferentes longitudes tener tres posibilidades o tres escenarios. Primero, el, es inferior a la unidad, está en el capítulo de flexión. La verdad es que pensé yo que lo habíamos tomado, permítanme un segundito. Es que nos preguntan para otros perfiles qué valores de C. Denme un segundito, es que no me acuerdo exactamente. Según yo estaba. Ahora lo vamos a encontrar. Que esos aparecen acá. Miren, la ecuación, perdón, no le coloqué la referencia, pero la ecuación de C sub B es la ecuación F1-1. Aquí la pueden consultar, ¿verdad? Aquí está el momento nominal o el momento plástico. Permítanme. ¿Recuerdo dónde es que está? Aquí está, la constante C. La ecuación que ustedes acaban de ver es la F2-6. Pero permítanme. Aquí está. Para perfiles. Aquí está, miren. Para perfiles simétricos W, C es 1. Para channel, el valor de C usted lo tiene que calcular, ¿verdad? Para perfiles. Uy, eso aparece. Yo recordaba que había otra. Claro, a la orden. Recordaba que también se calculaba para angulares y otros. Pero normalmente le va a dar menor a la unidad, ¿verdad? Es más chiquito. Lo que sí es de que es muy extraño que uno utilice un angular a flexión, ¿verdad? Es como muy común. Casi o son perfiles W o son perfiles channel. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué? Sí, la longitud no registrada es de 2.5, esa ya la sabemos. La longitud para que desarrolle plásticamente la viga es de 1.97. Ya van dos longitudes. Y tenemos la longitud sub R, que es la longitud límite al comportamiento plástico. Esa sale con la ecuación. Entonces tenemos tres longitudes. Si LB es inferior a LP y esto es inferior o igual a LR, tendremos un escenario tipo 2. Ya vamos a ver eso. Con el escenario tipo 2, nosotros decimos, ok, el momento nominal correspondiente al escenario 2 va a ser el valor mínimo entre C sub B por esta ecuación contra el momento plástico, el valor más pequeño. Si la longitud no registrada es inferior a la longitud plástica, decimos el momento referente al escenario número 1 es igual al momento plástico. Porque la longitud no registrada, si es más chiquita que la longitud para que desarrolle plásticamente la viga, entonces el momento que más puede llegar a resistir es el de 200, el de 300 casi, ¿no?
Es bastante notorio. Pero si la longitud no registrada supera el L sub P, entonces hay que generar un escenario 3 en el cual al momento nominal número 3, o para este escenario, sería el más bajo entre el módulo de sección por el esfuerzo crítico y el momento plástico. Siempre predomina el momento plástico. Ahora bien, momentos nominales. Tomemos el peor de los escenarios, ¿sí? Que en este caso va a ser el 284. El valor de phi, o sea, la resistencia nominal a flexión, tenemos también, perdón, esto se corre. Tenemos el factor de minoración, es decir, el momento de los 284 por punto 9, nos devuelve 255. Y el momento último era de 200. Entonces, como ya pasamos este chequeo y podemos garantizar a través de este momento, perdón, estos tres escenarios, y a pesar de eso, digamos que el punto más débil que podría haber tenido esa viga es cuando se diera este caso, con el escenario número 2, generándonos un momento resistente de 255, pero aún así, teniendo un momento último de 200, podemos decir nosotros que la propuesta cumplió, ¿ya? Es decir, que la respuesta sería, el perfil 16 por 40 cumple, estamos bien, con arreósteres a cada L tercios, ¿sí? ¿Preguntas? Dije, en la hoja de cálculo hay un H sub 0, ese es el mismo H que hemos estado usando El T. para los otros cálculos en compresión y tensión. Sí, correcto. Acá. Distancia entre centroides de los patines. Gracias, sí, muy amable. Claro. ¿No hay más?